Hola, ¿qué tal familia de reyes y sacerdotes? Qué alegría como cada semana poder estar aquí reunidos juntos a través de los dispositivos, a través de la pantalla, pero lo más importante, recibiendo una palabra que va a transformar, una palabra que cambiará nuestra vida. Hoy terminamos una serie maravillosa, una serie que de verdad ha sido de mucha bendición, de mucha edificación, de mucho aprendizaje. Enemigos de tu propósito. Hoy hablaremos de uno de esos enemigos que uno puede en algún momento decir, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿en qué momento esta situación, esta circunstancia, esta actitud se ha convertido en un enemigo letal para nuestro propósito? Por eso no te desconectes, vamos a estar ahí concentraditos, bien participativos, interactuando ahí en la caja de comentarios, ya lo sabes. Algo que te llame la atención, una frase, una palabra, puedes compartirla, porque lo más importante es que podamos aprender y recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que no te desconectes, gracias por abrir las puertas de tu corazón, por estar ahí atento, y recuerda que aquí comienza RS Online. Qué bendición poder estar nuevamente aquí en la última semana de esta serie llamada Enemigos de tu propósito. Y hoy hablaremos de, no digamos que el último, porque tendríamos que usar quizá cualquier cantidad de series o de semanas para hablar de todos los enemigos que hay, pero hablaremos de uno muy interesante, de un enemigo que uno puede decir, ¿cómo es posible que esto, quizás esta actitud que he tenido en algún momento se ha convertido en verdad en un enemigo que ha retrasado mi propósito, en un enemigo que ha dañado quizá parte de mi vida? Así que no te desconectes, vamos a estar atentos a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y hemos aprendido, y la intención, dijimos en principio de esta serie, no es solamente lograr identificar a esos enemigos, ¿verdad? Esas distracciones de nuestro propósito, porque podemos quedarnos identificando, reconociendo que en algún momento sí hemos tenido ciertas actitudes incorrectas, cosas que no están bien. Lo más importante es pedirle a Dios que nos ayude a sacar de nuestra vida, que esos enemigos, si los hay, puedan desaparecer de nuestra vida y podamos seguir avanzando, podamos seguir creciendo cada día en lo que Dios ha determinado para nosotros. Creo que si hay enemigos, si hay algo que quiere interponerse, algo que quiere obstaculizarse, son esa serie de situaciones que no están bien y que sabemos, como dicen por ahí, que están fuera de orden y que no están sumando en nada a nuestro propósito. Hoy veremos el último enemigo de esta serie, de esta parte, por lo menos de esta primera parte. Tal vez más adelante tomaremos una segunda temporada para continuar hablando de ellos, pero hoy hablaremos de uno muy particular. Y comienzo diciéndote lo siguiente: ¿has escuchado en algún momento decir, tal vez tú lo has dicho, o algún amigo, alguien de tu familia, lo siguiente: es que yo no necesito de nadie? ¿Has escuchado a alguien decir así? No, es que yo no necesito de nadie. Las cosas que he logrado, las he logrado solo, las he logrado a pulso. Nadie me ha ayudado y tampoco necesito de nadie. Es que solo me rinde más, dicen algunos. Es que solo me rinde más. Yo puedo hacerlo solo. ¿Sabes que todas estas frases o todos estos pensamientos salen realmente y están concentrados realmente en lo que llaman algunas personas los autosuficientes? Un autosuficiente siempre estará pensando de esta manera: yo puedo hacerlo solo, yo puedo lograrlo solo, no necesito de nadie, es que yo tengo las capacidades, tengo los recursos, y entre menos me asocie con los demás, entre menos pida ayuda, será mucho mejor. Pero entonces definamos qué es o quién es alguien autosuficiente. Un autosuficiente, oye esto, es alguien que obtiene algo por sí solo, bastándose a sí mismo sin depender de otras personas. Es alguien que habla o actúa como si fuera superior a los demás por su conocimiento, por los recursos que posee, o como si indiscutiblemente no necesitara de nadie. Esa es una persona autosuficiente, una persona que se basta a sí solo, que cree que él solo es suficiente para suplir sus necesidades,
que solito es suficiente para poder llegar lejos. Y ten cuidado con esto, alguien autosuficiente es alguien que tampoco va a necesitar de Dios. Yo personalmente he escuchado en algún momento de personas que dicen, es que yo no necesito de Dios para seguir adelante. Es que yo no necesito de congregarme, de buscar a Dios, ni mucho menos para llegar lejos en la vida, para alcanzar mis logros, para alcanzar mis metas. Pero quiero decirte a alguien, todos sí o sí necesitamos de Dios, porque Él es el único que tiene el manual de vida, que tiene las instrucciones correctas para nosotros poder continuar, para nosotros llegar de manera segura a nuestro destino. Me encontré con una frase, o mejor con un pensamiento de una periodista y columnista estadounidense llamada Anna Quindlen. Dijo lo siguiente: un ser autosuficiente es un ser aburrido. Y vaya que sí me gustó, una frase sencilla, pero que tiene mucha trascendencia. Un ser autosuficiente es un ser o es alguien aburrido. ¿Conoces a una persona que siempre dice que no necesita de nadie y siempre usa frases quizás en ocasiones no tan ofensivas, pero sí como con un doble sentido al final? Cuando tú le brindas tu ayuda, cuando tú quieres ayudarlo, siempre te dice, voy a pensarlo, gracias, voy a tenerlo en cuenta, pero es una frase de cajón finalmente, es un formalismo, porque al final esa persona no necesitará de ti, no buscará tu ayuda para nada, porque cree que ella podrá suplirlo todo sin necesidad de otras personas. Es más, podríamos añadirle a la frase de esta columnista quizá lo siguiente: una persona autosuficiente es alguien que definitivamente le cuesta cultivar, le cuesta crear relaciones. Y a alguien que le cueste crear, a alguien que le cueste cultivar, que le cueste cuidar relaciones con los demás, es alguien que también le va a costar tener una relación sólida con su Creador. Por eso vemos tantas personas que les cuesta buscar de Dios. No es que no necesiten de Dios, te repito, eso es algo que lo sabemos, todos necesitamos de Dios. Pero alguien que le cuesta, alguien autosuficiente, es una persona que no se relaciona con nadie, le cuesta relacionarse con nadie, y si se relaciona ya es en un extremo. Esa persona, ese tipo de personas con ese comportamiento, sin duda alguna también les va a costar tener una relación sólida, una relación firme con Dios. Queda claro que todos tenemos un propósito en la vida. Oye esto, todos tenemos un propósito en la vida, y para cumplirlo se hace necesario, ¿verdad?, que nosotros busquemos la ayuda de otra persona, y más si se trata de Dios. Oye esto, todos tenemos un propósito y eso lo tenemos claro. Pero para poder lograrlo, es imposible que para lograrlo tú lo hagas solo. Necesitamos sí o sí de otras personas, necesitamos del acompañamiento, de la ayuda de otras personas. O dime tú, si tienes un emprendimiento, si tienes un negocio, la pregunta es, ¿a quién le vas a vender tus productos? ¿A quién le vas a generar lo que tú haces? ¿A quién se lo vas a vender? ¿A quién se lo vas a ofrecer? Necesitas de otra persona, necesitas de un comprador, necesitas de hacer un intercambio, ¿verdad?, de lo que ellos tienen con lo que tú necesitas. Entonces, sí, necesitamos de alguien, necesitamos de Dios para trascender en la vida. Y sabes que ese es quizás uno de los enemigos más relevantes que tiene nuestro propósito, el creer que no las sabemos todas, el creer que con lo que tenemos o con lo que nosotros sabemos será suficiente para alcanzar nuestras metas. Una cosa es ser autónomos, oye esto, una cosa es ser autónomos en algunas áreas, en algunas circunstancias de nuestra vida. Por ejemplo, en tu matrimonio tú eres autónomo, es decir, tú no necesitas de otras personas, tú no dices, no, es que vamos a ver qué piensan los vecinos, vamos a ver qué piensa mi familia para la decisión que vamos a tomar aquí dentro del hogar. No, en tu hogar, tú, tu esposa, tus hijos son autónomos de tomar esa decisión, de poder avanzar, de poder seguir adelante. Pero eso no significa, autonomía no significa que seas autosuficiente. Autonomía no significa que tú te conviertas en algo autosuficiente. Es más, ¿cuántas personas dentro de los hogares, no hablemos dentro de un ministerio,
pero dentro de un ministerio, sí, dentro de una empresa, dentro de un colegio, dentro de tu hogar, de tu familia, te crees autosuficiente, crees que no necesitas de los demás, crees que no necesitas la ayuda de nadie, que tú solito vas a llegar lejos, que tú sí podrás avanzar solo, pero va a llegar un momento, oye esto, y esto me encantó tanto, va a llegar un momento en que la vida te va a detener. Las circunstancias te van a detener y para poder seguir avanzando, para poder llegar a otro nivel necesitarás la conexión, necesitarás a alguien que te sirva de puente para poder lograrlo. Es decir, que la vida sí o sí nos va a colocar en un escenario, nos va a colocar en un momento en el que necesitamos de alguien. Entonces, ¿dónde quedará el discurso de esa persona que dijo un día, no necesito que nadie me ayude, solo puedo lograrlo? Finalmente su discurso se quedará corto y tendrá que pedir ayuda y más, tendrá que pedirle ayuda a Dios para que pueda permitirlo, para que pueda darle las estrategias que necesita para continuar. ¿Conoces a alguien autosuficiente? Piensa en esto, ¿conoces a alguien? Ahora mismo piensas en alguien, en un familiar, en un amigo, en alguien que es autosuficiente. ¿Eres alguien autosuficiente? Porque que conozcamos a alguien, seguramente, claro, en la lista de amigos que tenemos, de familia, creo que es imposible que de esos conocidos no encontremos a alguien así. Pero creo que hay una pregunta un poco más fuerte, más allá. ¿Eres así? Es decir, ¿eres autosuficiente en algún aspecto de tu vida, en algún área de tu vida? Tú dices, no, es que yo no necesito que nadie se meta en mi vida, no quiero que nadie lo haga, que nadie se meta, que nadie opine, que nadie diga. Son vestigios, son sinónimos mejor, son ese reflejo de esas personas que de una u otra manera son así, autosuficientes. Pero podemos preguntar lo último para ir con el versículo. ¿Reconoces que necesitas de otros y reconoces que necesitas de Dios? Porque listo, ok, tal vez conocemos a alguien autosuficiente, ok. Tal vez definitivamente somos así, hemos sido así en algún momento de la vida. En alguna etapa de la vida, quizás ahora mismo estamos atravesando esa situación de ser autosuficientes, pero ¿reconoces? Después de todo esto, ¿reconoces que necesitas de Dios, necesitas de los demás? Pues bien, veamos entonces el texto de esta mañana, veamos entonces de qué se trata. Busquemos ese respaldo en la palabra de Dios y créeme que Proverbios, qué mejor que Salomón en esta noche nos hable de una manera clara a través de Proverbios 3, versículos 5 al 7 en la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera. Atentos, Proverbios 3, capítulo 3, versículos 5 al 7 en la traducción del lenguaje actual. Una traducción muy sencilla pero clara a la hora de explicarnos la palabra. Dice así, pon toda, y me encanta esta palabra, toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Me encanta esto. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Mira que hay diferentes cosas aquí. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Mira, en todo. Si tenemos en cuenta a Dios en todo, Dios en todo nos ayudará. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. ¿Sabes que aquí Salomón de una manera clara nos motiva, nos enseña, nos instruye de la importancia que es confiar plenamente en Dios, que es colocar mejor, que es tener en cuenta a Dios en todo, absolutamente en todo, y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, o mejor, que no nos confiemos en lo que sabemos. Tengamos en cuenta a Dios en todo y Él nos ayudará en todo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que sí o sí este verso que acabamos de leer, esta parte, esta porción de la palabra, nos deja claro y tumba cualquier estantería, como dicen por ahí, tumba cualquier argumento de aquellas personas que creen que no necesitan de nadie, que no necesitan de Dios. Necesitamos sí o sí. Aquí Salomón entendió de manera clara, nos deja de manera clara esta parte. Si confiamos todo a Dios, Dios nos va a ayudar en todo, pero no nos creamos sabios, como dice otra versión, en nuestra propia opinión. No nos creamos sabios, no pensemos que nos las sabemos todas. Tú puedes tener mucho conocimiento,
Tú puedes saber de muchas cosas. Es más, tal vez la organización en la que tú estás, tu trabajo, tu emprendimiento, tú eres un gurú, como dicen por ahí. Tú tienes un conocimiento increíble de muchas cosas. Pero créeme que nada de eso se va a comparar frente a lo que Dios puede enseñarte, frente a lo que Dios sabe de ti, frente a la guía que Dios te puede dar. Sí, tenemos conocimiento, sabemos quizá de muchas cosas. Pastor, ¿es malo saber de muchas cosas? No. El problema es cuando crees que por saber tanto, que por saberlo todo, entre comillas, no necesitas de los demás, no necesitas de Dios. Y sí necesitamos de otras personas. Hace algún tiempo aprendí algo que mi pastor me enseñó. Y era que así él supiera de alguna información, supiera de algún tema, cuando alguien se acercaba a él a explicarle o a decirle, pastor, quiero enseñarle estas cosas o me permite explicarle esto, la actitud de él no era, no, es que yo ya eso lo sé, no necesito que me lo explique. No, él se sentaba a escuchar a esa persona. Así ya lo supiera, se sentaba a escucharla porque seguramente aprendería algo nuevo, algo diferente, así tuviera claridad en el tema. Y sabes que cuando él me explicaba esta parte, empecé a colocarlo en práctica. Porque muchas veces uno cuando se cree autosuficiente, uno, te repito, cree que no necesita de nadie, cree que se las sabe todas. Entonces termina opacando a los demás, termina creyéndose uno superior a otras personas. Y es justamente lo que Salomón nos está enseñando en esta parte. Suena irónico y hasta un poco raro. No se trata de que es malo saber mucho, no, ya lo dijimos. No es malo tener mucha información, no. Lo más importante es que nos enfoquemos, que no nos dejemos desviar del propósito. Puedes conocer de muchas cosas, pero créeme que esto no te hace autosuficiente. ¿Por qué crees que cuando Dios creó al hombre, oye esto, ¿por qué crees que cuando Dios creó al hombre no lo dejó solo? Es más, Dios al ver que el hombre estaba solo, decidió hacerle compañía y es ahí cuando crea a la mujer. Esto ya nos dice mucho, ¿verdad? Esto ya nos dice que sí necesitamos realmente de otra persona, que necesitamos sí o sí de relacionarnos y más cuando se trata de Dios. Él sabía, y nosotros debemos de tenerlo claro, que por nuestra naturaleza es más fácil confiar en los logros, ¿verdad? En el conocimiento que tenemos, que confiar realmente en Dios. ¿Cuántas personas se apoyan ahí? Dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no te creas sabio. ¿Cuántas personas se confían a lo que saben? Y en algún momento eso que sabemos puede cambiar. Eso que sabemos en algún momento puede dar un giro. Y si da un giro y ya eso que sabías ya no es de esa manera, entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer de tu vida? ¿Dónde va a quedar eso que dices que conoces? En nuestra vida como cristianos, definitivamente no podemos pretender ser autosuficientes. Jamás. No podemos pretender ser autosuficientes y más cuando Dios dejó un manual de vida, una palabra, dejó sus palabras, dejó su carácter a través de la Biblia para que nosotros pudiéramos guiarnos, para poder nosotros direccionarnos y poder llegar a nuestra meta, poder llegar a nuestro destino. Nosotros solo no podemos, te lo repito, solo no lograremos avanzar, o por lo menos si avanzamos, no lograremos llegar. Tú podrás avanzar, pero solo no vas a llegar. Podrás avanzar solo, sí, pero no vas a llegar a la meta, porque en algún momento, te repito, de la vida, Dios nos colocará en una escena, en un escenario donde sí o sí necesitamos de alguien para poder continuar, en donde sí o sí necesitamos de su ayuda para poder llegar al final. Muchos dicen, es que soy autosuficiente, pero en realidad nadie es autosuficiente, porque de una u otra manera dependemos de algo, dependemos de alguien. Así que ese término autosuficiencia ha estado siendo usado quizá de manera irresponsable. Ha estado siendo usado por muchos años de manera incorrecta, porque nadie es autosuficiente, todos necesitamos. ¿Cómo crees que tú y yo llegamos a este mundo? ¿Solos? ¿Llegamos solos sin la ayuda de un padre, sin la ayuda de una madre que un día se unieran y en ese inmenso amor naciéramos nosotros? No, necesitamos de unos padres, necesitamos de alguien, ¿te das cuenta? Solo no funciona. Y si puedes escribirlo en esta noche ahí, me encantaría una frase sencilla: solo no funciona. Oye esto, solo no funciona, solo no vamos a lograr funcionar. ¿Qué quiero que aprendamos en esta noche? Algo sencillo, pero algo contundente.
Tener en cuenta a Dios, mira esto, tener en cuenta a Dios en todos tus asuntos es la mayor evidencia de confianza y esto alejará de ti la autosuficiencia. Te lo quiero repetir. Tener en cuenta a Dios en todos tus asuntos es la mayor evidencia de confianza y esto alejará de ti la autosuficiencia. Cuando tú y yo tenemos a Dios en cuenta en todos nuestros asuntos, oye esto, eso es la mayor evidencia de confianza que tenemos con Él. Cuando nosotros confiamos en Dios, todas nuestras cosas, estamos diciéndole a Dios que todo, absolutamente todo, se lo estamos confiando a Él. Y qué mejor que confiarle a aquel que lo sabe todo. Qué mejor que confiarle a Dios, a aquel que nos creó. Creo que lo más sano, lo más inteligente, lo más sabio, lo más responsable que podemos hacer. Y de paso, esto alejará sí o sí de nosotros la autosuficiencia. Te repito, una cosa es que tú y yo seamos autónomos para ciertas cosas, ¿verdad? Porque en algún momento eso va a suceder en la compañía, en el colegio, en tantas cosas. Pero otra muy diferente, que todo el tiempo tú estés diciendo a la gente no, 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 o que estés con frases muy delicadas, pero al final malintencionadas, diciéndole voy a tenerlo en cuenta, yo lo pienso y te digo, no, porque eso es como aquella frase, no me llame que yo lo llamo. Eso es una mentira porque nunca te llaman. Bueno, eso cuando te dice, no, yo lo voy a pensar, gracias por pensar en mí. Es mentiras porque te está diciendo muy en el fondo, no necesito tu ayuda, tranquilo que solo yo puedo llegar. Así que creo que es el momento de despojarnos de la autosuficiencia y comenzar a avanzar en la vida. Tal vez has logrado algo diciendo que eres autosuficiente, pero te repito, no has terminado. En realidad, tú sabes que alguien tuvo que intervenir para poder llegar a donde estás. El pretender ser autosuficiente te ha hecho alguien egoísta definitivamente, pero también te ha hecho invertir tiempo, recursos, para al final darte cuenta que sí necesitabas de alguien. Mira esto, el autosuficiente es una persona egoísta por naturaleza. Has invertido tiempo, has invertido recursos, entre otras cosas, pero al final te has dado cuenta que solo no podías. Entonces la pregunta es, ¿hay qué? Y muchas veces las personas, por el orgullo de no tener que reconocer que necesitan de otras personas, terminan ahogándose solitos, terminan muriéndose solitos cuando pudieron pedir ayuda y poder salir adelante. Si dices que confías en Dios, por ende tus acciones deberán estar ligadas a Dios y a su palabra. De lo contrario, estarás siendo sabio en tu propia opinión. Mira esto, si tú dices que dependes de Dios, que amas a Dios, tus acciones, todo lo que hagas debe estar ligado a Dios y a su palabra. De lo contrario, estarás siendo sabio en tu propia opinión. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido sabios en nuestra propia opinión? Creo que muchas veces, ¿verdad? Bueno, creo que es el momento de renunciar a esa autosuficiencia. Es el momento de decirle a Dios que nos ayude a que la autosuficiencia se vaya de nuestras vidas. Nunca un autosuficiente será feliz, nunca. ¿Sabes por qué? Te repito, porque un día va a necesitar de otro. Y la pregunta es, ¿con qué cara va a pedirle ayuda a alguien cuando todo el tiempo la rechazó? Cuando todo el tiempo le dijo que no necesitaba. Un autosuficiente no es feliz. La pregunta es, ¿con quién va a disfrutar sus logros? Piensa en eso, un autosuficiente solitario, egoísta, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, cuando logre algo, cuando conquiste algo, ¿con quién va a celebrar? ¿Con quién crees que celebrará? Un autosuficiente siempre lo tendrán de lado, siempre lo harán a un lado sencillamente por su forma de ser. Podrá ser muy inteligente, podrá ser muy guapo, muy guapa, como tú quieras, pero finalmente termina siendo alguien solitario. Podrá aparentar ser feliz, pero nunca lo será. Y lo peor, estará hasta colocando en riesgo su eternidad. ¿Sabes por qué? Porque alguien, te repito, que cree que no necesita de los demás, es alguien que también va a decirte en algún momento que no necesita ni de Dios para poder llegar donde quiere. Me encantó esto y con eso estoy cerrando no solamente la serie, sino este tiempo. ¿Sabes que el antónimo de un autosuficiente se encuentra en la Biblia? ¿Sabes? El antónimo es lo contrario, lo opuesto. ¿Sabes que el antónimo de un autosuficiente lo podemos encontrar en la Biblia? ¿Y sabes qué dice la palabra? Apartados de Dios, nada podemos hacer. Ese es el antónimo
de un autosuficiente. Apartados de Dios, apartados de mí, dice Dios, nada pueden hacer. Es decir, que solitos no podemos lograrlo, solo no se puede, en compañía mejor. La Biblia dice, mejor son dos que uno. Mira todos los versículos, los versos que puedes encontrar en la Biblia con respecto a no estar solos, a necesitar de otra persona, a necesitar de Dios. Apartados de Dios, nada podemos hacer. Termino con esta pregunta. ¿Seguirás teniendo actitudes de autosuficiente? ¿Seguirás comportándote como alguien que no necesita de Dios, que no necesita de nadie para alcanzar? No, es que yo solito puedo hacerlo. Tú sabes que no. Te estás engañando, te has estado engañando durante mucho tiempo. Y seguirás engañado de no cambiar. Seguirás engañado de no pedirle a Dios en esta noche, en este tiempo, que te ayude a alejarte, a despojarte por completo de la autosuficiencia. ¿Cuál es el desafío para esta noche? Es el siguiente. Si deseas cumplir, oye bien, si deseas cumplir tu propósito y ser exitoso en todo, si deseas cumplir tu propósito y ser exitoso en todo, deberás depender plenamente de Dios. Sencillo. Si tú deseas avanzar, ser exitoso, cumplir tu propósito, sencillo, deberás depender plenamente, 100% de Dios. De lo contrario, todas esas cosas se quedarán en muy buenas intenciones, se quedarán en muy buenos pensamientos, pero al final del día, al final de la vida, te darás cuenta que no lo pudiste lograr. ¿Qué tal si oramos en esta noche? ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por este tiempo que ha sido tan especial para nosotros? Padre, esta noche te damos muchas gracias por darnos esta bella oportunidad de hoy, no solamente cerrar esta serie, Dios, de esta manera, sino también, Dios, poder entender que hay muchos enemigos, Dios, que tienen nuestro propósito de vida, Dios. Ayúdanos, sobre todo el de hoy, Dios. Ayúdanos a dejar la autosuficiencia. Ayúdanos a entender, Dios, que necesitamos de otras personas. Ayúdanos, Dios, a ser sabios al entender que necesitamos siempre de ti para poder avanzar. Reconocemos que apartados de ti nada podemos lograr, nada podemos ser y nada podemos hacer. Ayúdanos, Dios, a ser mejores personas cada día. Ayúdanos a poder cumplir tu propósito, Dios, a poder llegar al final diciendo que si lo logramos, si llegamos, no fue gracias a nosotros solos, sino fue gracias a ti y a esas personas que sumaron, Dios, a nuestro propósito. Muchas gracias. Te damos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén.